en los talleres de renovación curricular de arquitectura el año pasado. Y precisamente con Raúl, que está dentro de la dirección de planificación, se planificó pues para que arrancáramos con este libro de Alberto Campo Baeza y que lo vamos a hacer en este semestre pues en 3 sesiones. Y más adelante pues yo creo que del propio club deberá ir saliendo algunas propuestas de que otros libros podríamos ir leyendo para el segundo semestre, pero la intención es que haya siempre una comunidad discursiva en la cual discutamos estos temas, que esto nos retroalimenten a cada uno de todos los que ejercemos la docencia y que por supuesto lo revirtamos en nuestras aulas universitarias. Así es que con esto pues les damos la más cordial bienvenida a los que están por allá virtualmente y a los que están aquí dentro del salón. Y los dejamos con el facilitador de la actividad, Raúl Monterroso. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buena tarde, compañeros, quienes nos ven a distancia, bienvenidos, y quienes están acá también en el salón de posgrados del T2 208. Qué gusto estar de nuevo en las actividades ya presenciales, y definitivamente también es un gusto que aprovechemos la facilidad de la tecnología que nos permite también tener estas actividades híbridas para las personas que quieren acompañarnos, pero que no están en su horario de contratación. Así que bienvenidos a todos. Como muy bien ya comentaba Carlos, esto surge como parte del proceso de facilitación de la nueva red curricular, y es consecuencia de los talleres que celebramos anteriormente en el Colegio de Arquitectos. Entonces, la idea, uno de los ejes principales del programa es la implementación y la activación de procesos que contribuyan a fortalecer nuestra cultura arquitectónica, pero enfocados a procesos específicamente relacionados con nuestra actividad docente. Entonces, en ese sentido, pues, parte de nuestras actividades es generar esta comunidad de lectura que va a ir acompañada también con un centro que le hemos llamado Mediateca Digital de Arquitectura, en donde vamos a ir y ustedes tendrán la oportunidad de ir encontrando todo este material en PDF, imágenes, videos, todo aquello que esté relacionado a fortalecer nuestras capacidades docentes de cara a los nuevos retos y desafíos que implica ser parte pues de esta comunidad de enseñanza de la arquitectura y el futuro, y cómo podemos nosotros prepararnos y estar preparados siempre en el presente para poder ir formando a las generaciones del futuro. Entonces, en ese sentido, para esta oportunidad hemos decidido iniciar realmente con un libro y un profesor, porque Alberto Campo Baeza, además de ser un arquitecto que tiene amplia obra construida, también se desempeña igual que nosotros como docente. Entonces, creemos que es realmente una, una buena oportunidad para ir, pues, desde una perspectiva de un diálogo permanente en doble vía, y previo precisamente a abrir el micrófono para que participen tanto los que nos están viendo a distancia como los que están aquí presentes. Queremos compartir con ustedes la estructura de este club de lectura. Lo hemos dividido en 3 sesiones. Cada uno de ustedes recibió los segmentos en que vamos a abordar cada sesión. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura, luego el arquitecto, y finalizamos con obras de arquitectura y varias, ¿verdad? Que es como él le llama a la publicación. Vamos a arrancar en esta tarde con un video que nos va a hablar un poquito de quién es Alberto Campo Baeza desde su perspectiva como docente, pero como vamos a ver en el video, pues obviamente, y como ya lo hemos leído, porque seguro ya se dieron cuenta realmente de la experiencia de Campo Baeza y cómo la transmite, ¿verdad? Entonces,
Vamos a arrancar con este video y luego ya vamos a abrir el micrófono para que vayamos compartiendo nuestras opiniones, nuestras observaciones y por supuesto también nuestra postura crítica de lo que estamos leyendo. Entonces, luego vamos a proyectar una serie de imágenes que no tienen, digamos, están vinculadas entre sí porque tienen que ver con la obra de Alberto Campo Baeza, pero más que todo con el proceso creativo. La parte de los bocetos, que como hemos visto es clave para él, la parte de la elaboración de maquetas y modelos arquitectónicos y algunas imágenes evocativas de su obra. Entonces, esas imágenes van a estar rotando, mientras que nosotros vamos haciendo los comentarios respectivos del segmento que tenemos que leer para el día de hoy. Así que, Sofi, por favor, el video. No tiene sonido. El premio a la excelencia docente de la Universidad. Te hemos convocado no solamente porque eres un gran maestro de arquitectos, sino también porque tuviste el premio a la excelencia docente de la Universidad Politécnica de Madrid en 2012, que se entiende que esto premia al arquitecto o al docente mejor valorado. ¿Cómo se inocula la pasión por la arquitectura? Que uno transmite inmediatamente cuando algo le interesa. Y la docencia, lo mismo, pues uno frente a don José Javier Etayo Miqueo o don Alejandro de la Sota, uno dice, yo quiero ser como estos. Si pudieras destilar en una sola cosa, ¿qué aprendiste de Alejandro de la Sota? La sencillez. ¿Qué te dejó Oiza? Oiza, la pasión. ¿Qué te dejó don Miguel Fisac? El arrebato. ¿Qué te dejó don Julio Canolaso? El amor por la arquitectura. ¿Y qué te dejó don Javier Carvajal? La voluntad de perfección. ¿Son ellos el quinteto de arquitectos que han marcado tu vida? Sí, porque evidentemente el tiempo con Julio Canolaso fue trabajar con él en varios proyectos donde él me llama un día para colaborar con él. ¡Oh! ¡Oh! Lasso me llama, al poco tiempo ya tengo un poquito más de confianza con él y le pregunto, don Julio, porque le traté de don yo creo que hasta el final, don Julio, ¿por qué me llamó a mí pudiendo haber llamado a muchos otros arquitectos de mi generación estupendos, mejores que yo? Entonces sonrió de lado a lado y dijo, Alberto, ¿tú no te acuerdas que cuando yo fui profesor tuyo, tú me paraste en un pasillo para pedirme matrícula de honor? Yo me reí, me sonreí y después no te la di. Y jamás te enfadaste porque no te diera la matrícula de honor. Esa es la causa por la cual yo, pasados los años, te he llamado para que colabores conmigo. Un profesor no debe faltar nunca a clase por respeto y cariño a sus alumnos. La docencia es maravillosa, no creo que haya nadie en la docencia que no le guste la docencia es como un virus, se mete y es, pero después exige también muchísimo. Bueno, pues acudir, responder bien a esa exigencia, en tiempo, en dedicación, en preparación,
Saber que tú para el alumno, al preparar las clases, al preparar las correcciones, las críticas de sus proyectos, las preparabas de manera directa o indirecta. Directa era cuando te los estudiabas, indirecta es cuando ya te los conoces perfectamente y al día siguiente vuelves a corregir algo que tú has hecho una crítica sobre el proyecto en clase y lógicamente lo conoces. Pero para eso hace falta que desarrolles todas tus cualidades de análisis y de conocimiento para poderlas aplicar. ¿Cómo de importante es conocer al alumno al que se le da clase? Porque tú te sabes el nombre, pero en muchos casos conoces quién es el alumno. ¿Cómo es de importante esto a la hora de dar clase? Pues yo creo que es importantísimo. Y también te pongo un ejemplo. Igual que te he hablado de Etayo Miqueo o te puedo hablar de Sota, Alejandro de la Sota tenía entre sus ayudantes a Juan Navarro Valdeveja, que empezaba por entonces, despistado como es él, pero no tan despistado como parece, porque un día por el pasillo me para y me dice, Campo Baeza, su padre es cirujano, ¿verdad? Digo, sí. Dice, pues se nota en sus proyectos. Aquello que puede parecer anecdótico no es tan anecdótico. Aquello me sirvió de manera clara para decir, bueno, evidentemente cuando un profesor conoce al alumno, el alumno queda engatusado absolutamente. Entonces, yo desde entonces profeso devoción a don Juan Navarro, trabajar muchísimo. O sea, evidentemente se nota enseguida que los mejores alumnos coinciden con los más trabajadores. No suele ser, no es habitual el alumno brillante, genial, que hace 2 rayas y se acabó, no. Pero uno debe intentar hacer su arquitectura con perfección en los detalles, con perfección en la estructura, con perfección en los materiales, con conocimiento, antes de todo ello, con conocimiento y perfección en el entendimiento del lugar. ¿Qué debe saber un arquitecto o qué debe saber un alumno al acabar la carrera, es decir, un arquitecto? Suscribiría los 2 consejos de los maestros, el consejo de Vitruvio, la utilitas, la firmitas y la venustas, intentar cumplirlas. Cumplirlas en una firmitas, pues a mí a veces me han acusado de que tengo colgada en mi página web unos detalles constructivos maravillosos, que lógicamente están desarrollados por mis colaboradores, que son mejores que yo. Entonces, bueno, para cumplir muy bien las firmitas. La utilitas, lógicamente, tiene que el edificio servir para algo, para más. Es más, si sirve para más, mejor. Aquí estamos en este polideportivo que de acuerdo sirve y cumple las normativas de los polideportivos, pero a su vez sirve también para grandes reuniones, sirve para muchos otros usos, que también yo creo que eso es bueno cuando la arquitectura no es tan específica para solo servir a un uso, sino sirve para más cosas. La venustas, claro que es la belleza, que yo también siempre que hablo sobre ese tema, pues parto de Platón como esplendor o resplandor de la verdad. Si las cosas se hacen de verdad, si se hacen con honestidad, consiguiendo todo esto, claro que se va a conseguir la belleza. Siempre has dicho que te interesan más los arquitectos de obra intensa que de obra extensa. La intensidad lleva a menos cantidad, eso es evidente, pero por otra parte yo creo que compensa absolutamente. ¿Y cómo se hace para que aquello que está en tu cabeza llegue a ocurrir? Porque hay una transmisión de lo que tú tienes en la cabeza a lo que finalmente tiene que ocurrir, y eso pasa a través de otras manos y otras cabezas. ¿Cómo ocurre esa transmisión del conocimiento? De manera muy natural y muy sencilla, en las sesiones que tú las has vivido también, las sesiones que tenemos en el estudio, cuando yo no simplemente doy unos monos y sin más, explico bien, insisto bien, o por ejemplo el tema que tú has tocado de las maquetas. Yo puedo haber escrito una cosa muy pedagógicamente muy válida, que es aquello de que la maqueta capaz de ser contenida en una mano, capaz de resumir todo en un pequeño objeto, pero también por la misma razón al revés, una maqueta mayor va a ser capaz de traducir mejor la luz.
¿Qué consejo le darías a una persona que quiere dar clase para decirle, para que te salga bien, para que esto funcione? Yo, en el caso de la arquitectura, además lo he escrito y he puesto un ejemplo pedagógico muy sencillo, que es las 3 patas de una mesa. Una mesa necesita al menos 3 patas para ser estable, 3 puntos de apoyo. Y siempre hablo de lo mismo. Para un arquitecto es 1, el construir; 2, el pensar; 3, el enseñar. En la docencia parece también un poco demagógico decir se aprende más que se enseña. Pues eso es así. Te hemos convocado no solamente porque eres un gran maestro de arquitectos, sino también porque tuviste el premio a la excelencia docente de la Universidad Politécnica de Madrid en 2012, que se entiende que esto premio. Ya. Gracias, Sofi. Entonces, bueno, ya ahora que hemos visto pues y hemos compartido con ustedes el video, pues que nos ubica un poco en el contexto, no solo del arquitecto como arquitecto en sí, sino como el arquitecto como docente también, ¿verdad? Que la idea es precisamente buscar esta pieza que nos motivara y que pues diera por abierto este proceso de reflexión y debate. Voy a empezar yo para motivarlos, ¿verdad? Que ustedes nos animemos pues a participar. Voy a estar un poquito hablando hacia la pantalla para que se sientan nuestros colegas que están a distancia también, que le estamos poniendo atención, pero también voy a estar viendo a nuestros colegas en presencial, así que daré un poco la espalda a algunos de vez en cuando, ¿verdad? Si no vamos, sí, es bueno para la cintura, ¿verdad? Así que a mí lo que más me ha impactado, aparte de toda la trayectoria de Campo Baeza, de la obra que tiene, aparte de lo que ha escrito también, ¿verdad? Esa capacidad de conceptualizar, de identificar aquellos conceptos que prácticamente van a definir su expresión espacial arquitectónica. Creo que el manejo de la luz, el reinterpretarla de alguna otra, de manera diferente, a pesar de ser un concepto que ha sido un tema recurrente en muchos arquitectos, también me parece increíble cómo lo maneja primero a partir de los bocetos, ¿verdad? Cómo piensa a través de dibujar, como diría Miguel, ¿verdad? Y cómo después también tiene la capacidad de transmitirlo haciendo un lenguaje, utilizando una narrativa muy simple que lo hace fácil de seguir, ¿verdad? Entonces, creo que estos conceptos que él va manejando, ¿verdad? El cómo abrirse hacia el paisaje, cómo maneja esa simpleza, esos elementos tan blancos, tan puros, pero que permiten que la arquitectura y el espacio sean no tanto los protagónicos, sino que enmarquen un paisaje, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que más me ha impactado a mí de estas partes. Podemos ir viendo, Sofi, si quiere, también en la presentación aleatoriamente, ¿verdad? Para que las imágenes, pues, que no tienen ningún orden, como les decía al principio, sino que solo son evocativas para que nos estimulen. Primero la palabra a la licenciada Villatoro y después a Romeo, que la han pedido uno a distancia y otro aquí presencial. Gracias. ¿Sí puedo hacer uso de la palabra? Claro que sí, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente mi idea es transmitir lo siguiente. Para mí realmente es un verdadero reto poder estar entre arquitectos y leyendo, ¿sí?, libros de arquitectura. Sin embargo, dije, me voy a atrever. Me voy a atrever, ¿por qué no? Si he vivido los últimos años entre arquitectos y arquitectas y he aprendido muchísimo de ellos. El texto del arquitecto Campos realmente es la parte que he empezado a leer
definitivamente a mí, personalmente, como investigadora, ¿sí?, de este tipo de textos, realmente me llama la atención, como él dice, la forma de escribir, sencilla, pero de sencillo no tiene nada, ¿sí? Es una forma elegante, elegante de escribir y denota un conocimiento de una cultura general muy amplia, realmente envidiable y deseosa para nuestros estudiantes. Cuando decimos, hagamos preguntas sobre cultura general, pero realmente este texto se queda corto. Es realmente muy bonito, muy agradable y como reitero, para mí es un verdadero reto entender y comprender cuando empecé a leer sobre la arquitectura y que nada está escrito, nada es inconcluso, ¿sí? Como dice la arquitectura, nada, no se puede decir cuestiones absolutas. Me llama la atención cómo hace referencia a varios autores, a Ortega, por ejemplo, ¿sí?, uno de los grandes, y además me obligó para ir a buscar, como les digo a mis alumnos, a San Google, porque realmente hace mención de muchas cuestiones desconocidas o por lo menos alejadas de mí, ¿sí? Como por ejemplo las cuestiones de arquitectura, este arquitecto también que menciona la casa de Lis, si no estoy mal, ¿sí? Hudson, que lo describe, pero mi idea ahorita al referirme para principiar y después continuaré, ¿sí?, es solo para decirles que para mí es una gran oportunidad y es un reto. Espero de ustedes la comprensión hacia mi eh, lectura hacia este texto. Gracias. Muchas gracias, licenciada Villatoro, y gracias por hacer el esfuerzo. Efectivamente, usted es parte de esta comunidad, tiene tantos años de acompañarnos en esta tarea de formar a los futuros arquitectos. Y como dice la licenciada Villatoro, definitivamente uno de los constantes, de las constantes que podemos evidenciar en el texto es precisamente los referentes de Campo Baeza, referentes que vienen desde el campo filosófico hasta referentes de la arquitectura, ¿verdad?, que han influenciado su obra y obviamente también su pensamiento sobre todo, ¿verdad? Entonces, definitivamente que ese es otro de los grandes elementos que tenemos que pues ir anotando de lo que nos va a dejar la lectura de este documento. Sí, Romeo, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Y primero, pues agradecer esta oportunidad y esta posibilidad que tenemos de realmente seguirnos formando en cuestiones que realmente nos interesan, digamos, como arquitectos y como profesores en arquitectura. La verdad es que no estaba levantando la mano, sino que Luis Felipe me preguntó dónde estaba la cámara y yo le dije, está por allá. Pero aprovechando la verdad, es que, pues, obviamente Campo Baeza es un referente, digamos, en lo que arquitectura contemporánea se refiere, y seguramente son grandes lecciones las que hay, no solo en lo que cuenta en sus libros, sino en lo que cuenta su obra. Pero a mí una de las cosas que más me llamó la atención es, primero, cómo se apoya, digamos, mucho en Vitruvio, ¿verdad? En temas de, de lo básico, digamos, lo básico en arquitectura, pero que tiene tanto poder, digamos, aún ahora, después de casi 2 siglos, digamos, de ese tema. Pero también cuando comenta que en el tema de ser profesor, ¿verdad? Y la pasión que tenemos que tener para dar clases, sobre todo en el tema arquitectónico, y cómo realmente, y eso creo que lo hemos experimentado todos, el que más aprende es uno realmente en esa relación, digamos, con los estudiantes, y creo que al final de cuentas es una de las cosas que nos mantiene también, digamos, dentro de la facultad, y nos mantiene también con ese deseo y esa intención de ir mejorando, y me parece que la manera también en que lo plantea, en que
tiene que ser una formación que no vaya solamente sobre una línea, ¿verdad? Sino que esté basada en, obviamente, hacer, ¿verdad? Obviamente en conocer, pero obviamente también en compartir, ¿verdad? Compartir con los estudiantes. Entonces, yo creo que deja un mensaje muy claro y seguramente va a ser una aventura muy interesante en la que nos vamos a meter con este tema, ¿verdad? Así que gracias. Sí, efectivamente, en la página 34, Campo Baeza hace la metáfora de que los docentes, como su papá era cirujano, que los docentes debemos de ser como bisturís, bien afilados, bien afinados, ¿verdad? Para poder intervenir a los estudiantes, ¿verdad? Entonces creo que definitivamente ha sido pues una de las partes también a mí que más me ha impactado en la lectura, porque me he podido identificar con esa faceta de Campo Baeza, ¿verdad? Adelante, Alexander. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me están haciendo comentarios aquí en la tribuna, pero en la galería. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es esta reflexión que él tiene muy humilde, intentar analizar la arquitectura a la luz de las palabras. Nosotros tenemos esa gran habilidad de poder manejarla gráficamente, con dibujo técnico, a mano alzada, pero cuando nos llega el momento de escribir, describir y explicar, analizar a través de palabras, creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Y justamente esto lleva a esa identificación de lo que hablaba Raúl, ¿verdad? Cómo estas ideas, él mismo afirma que permanecen en el tiempo y por lo que vi en el video y en el libro, trae nuevamente a discusión el tema de la tríada vitruviana, un tema que no termina jamás de concluir y que aún está en discusión, que a los arquitectos, los tratadistas a través de la historia han tratado de regenerarla, poner su propia postura, individualismos y colectivismos de diferentes movimientos arquitectónicos, ¿verdad? Pero esta idea de una triada permanece hasta hoy y que es un punto de discusión. Entonces, creo que es un libro sumamente interesante y que a través de la reflexión que él hace, la autorreflexión, creo yo, de su labor como profesional y como docente, también nos lleva a nosotros precisamente a pensar sobre nuestro quehacer diario. Solamente eso, gracias. Gracias, Alexander. Sí, dos cosas tal vez importantes de resaltar del comentario de Alexander. Primero, la humildad de Campo Baeza. Realmente, pues yo no tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero en los videos se ve una persona realmente súper accesible y todo, y en sus textos también leer e intuir eso. Y de ahí la importancia de regresar a lo fundamental, ¿verdad? Como ya lo había planteado también Rem Koolhaas hace 10 años en la Bienal de Arquitectura de Venecia, que precisamente cuando él tuvo la oportunidad de ser el curador, la tituló Fundamentals, y era regresar a todo eso, ¿verdad? Y cómo esos valores filosóficos que definen la esencia de la arquitectura aún están vigentes, ¿verdad? Lo vitruviano, pues definitivamente que es la síntesis de lo que debe ser la arquitectura, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante importante eso, ¿verdad? Entonces, Carlos pidió la palabra. Sí, gracias. Y él habla precisamente de sencillez y no de modestia. Él no cree en la modestia como tal. Pero hay un texto que me llamó mucho la atención que lo voy a leer literalmente. Tras ya muchos años de trabajo como arquitecto,
enseñando como profesor y poniendo por escrito mis ideas, las razones por las que hago mi trabajo, debo confesar que lo que en verdad busco, con todo ahínco, con toda mi alma, denodadamente, es la belleza. Y eso es lo que sigue argumentando, la importancia de hacer que los estudiantes busquen la belleza dentro de su producción arquitectónica. Y lo menciona pues que eso tiene que ser una combinación entre la razón y el sentimiento, pues la intuición. Por lo tanto, él no cree pues que eso todo tiene que ser intuitivo, sino que hay un razonamiento que tiene que inculcarse en los estudiantes para que lo combinen con la intención y buscar alcanzar la belleza. Yo creo que ese debe ser uno de los grandes retos que debemos de tener pues todos nosotros dentro de ese proceso de transmisión y enseñanza-aprendizaje. Gracias, Carlos. Sí, definitivamente el tema de contraponer la humildad y lo modesto contra la sencillez, definitivamente es importante, y me gusta mucho también cómo él hace referencia a la obra de Barragán para apoyarse en ese argumento, ¿verdad? Porque la obra de Barragán para nada es modesta. Pero, entonces, King, sino todo lo contrario, es totalmente expresiva y espacial y obviamente metafórica también, pero no es para nada modesta, ¿verdad? Tiene la palabra la licenciada Villatoro y luego alguien más había solicitado. Francine, por favor, gracias. Gracias. Aquí nuevamente un poquito solo para apoyar un poquito las palabras de Carlitos Valladares en cuanto que él menciona ahí en la misma página 26 sobre cómo enseñar a buscar la belleza. Me hizo recordar a Frank Lloyd Wright, porque realmente a mí me encanta, aunque no se use mucho en la facultad, pero a mí me fascina porque él también enseña que lo más importante en los arquitectos es que puedan expresar la belleza, la cual solo puede ser expresada a través de tener mucha capacidad de conocimiento y de comprensión. Cuando yo les digo a mis alumnos, la columna vertebral, si bien es cierto, es el diseño arquitectónico, pero no se sostendría si no tuviera las vértebras. Y nosotros somos los cursos de las vértebras que dan ese conocimiento, ese apoyo teórico para que ustedes sean capaces de expresar esa belleza en sus diseños arquitectónicos. Esa es la similitud que encontré con este autor. Gracias. Gracias, arquitecta asimilada. Gracias, licenciada, y muy bonita la metáfora también de la columna y como el diseño arquitectónico que contiene esas vértebras, ¿verdad? Y que las sostienen esas vértebras, que son todas las demás áreas de conocimiento que conforman precisamente la red curricular de nuestra carrera, ¿verdad? Adelante, Francine, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. El tema es muy extenso, pero lo bueno es de que ya hay puntos de vista que han detonado la inspiración de comentarios. Carlos tocó algo muy interesante que también a mí me llamó la atención, donde se puntualiza el aspecto de la belleza, que en arquitectura pues ha sido un énfasis, como factor común, donde directamente alguien piensa que contrata a un arquitecto y su producto va a ser de esa manera. En la descripción que da aquí el autor, también me llamó la atención de que subordina un poquito lo que es la función, la estructura y el aspecto constructivo. Yo creo que como todo se trata de discutir de una manera equilibrada y como él mismo lo pone, pues de que no hay una verdad absoluta. Todos sabemos de que también podríamos decir de que depende de las características de un proyecto, que hay unos donde sí se puede venir a enfatizar una belleza y que la belleza hoy en día, mientras más simple y sencilla sea,
pues para muchos de nosotros es mucho más bella. Muy diferente podría ser de que estuviéramos pensando tal vez en Gaudí, tal vez en la Sagrada Familia o algo así, que tiene un montón de elementos arquitectónicos de otra manera, y también por supuesto que es belleza, ¿no? El autor también fue muy enfático, donde se inspiró en un principio en la lectura, donde nos mencionó las jambas, dinteles y alféizares. Entonces, de esta manera, decimos que hay ciertos aspectos de los tratados de Vitruvio que se mantienen y son discutibles. Claro está que hoy en día nosotros tenemos fundamentos, casos análogos donde inspirarnos y varios ejemplos, pero en aquel entonces prácticamente no habían referencias, no había mucha bibliografía, sino que había que venir a inspirarse completamente en bruto afrontar una naturaleza, contra un terreno, en un paisaje. Entonces, lo importante acá fue también donde enfatiza mucho el aspecto que con su jerga él denomina como huecos, que para nosotros pues mejor lo voy a denominar así como vanos, donde combinando los sistemas constructivos, pues en aquel entonces cuando una masa de volumen sí era mucho más fácil integrar la fachada con las jambas, dinteles y alféizares, pues también por ahí enfatizó que con el uso de los mismos materiales, que si ya metemos el acero, que también lo especifica, hoy el día ese tipo de vanos ya se miran como que fuera un rasguño de una manera más muy diferente y etcétera, pero nosotros sabemos que con conceptos más profundos, lo importante aquí va a ser, si es desde el interior, poder venir a contemplar un paisaje si la naturaleza lo permite, pero hay códigos donde son importantes, donde interesa mucho la orientación, porque si el elemento combinado de la transparencia es que invitamos a que penetre el viento y la luz por la característica de tal objeto que hay adentro del ambiente, pues ya cambiará el asunto, que también enfatiza mucho en la sombra y la luz y varios temas que, en pocas palabras, pues, la rasgadura de vanos, eso sí no cambia en ningún proyecto. Hoy en día se enfatiza mucho cabalmente en una arquitectura sostenible. Entonces, aterrizo en que la lectura pues está muy bonita, hay mucho que discutir, hay mucho que redactar y los quiero felicitar pues por esta oportunidad que estamos teniendo en poder deleitarnos y combinar esos criterios. Muchas gracias. Muchas gracias, Franciné. Sí, por eso pedimos también que proyectáramos estas imágenes, ¿verdad? Porque justo coinciden con lo que se estaba, con lo que Franciné mencionaba, ¿verdad? Todos esos recursos conceptuales que Campo Baeza utiliza precisamente para poder expresar su propuesta espacial arquitectónica y el manejo de los elementos que integran precisamente esas composiciones, ¿verdad? No sé si alguien por aquí quiere intervenir. ¿Alguien presencial? Miguel, gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Aquí en la página 27 hay una parte que para mí es esencial de nuestro trabajo y creo que ilustra un poquito también algunas preocupaciones. Dice que la razón es el instrumento primero y principal para un arquitecto y también para la enseñanza, y así lo debemos de transmitir a los alumnos. Y luego acota que toma como referencia lo de los periodistas americanos, donde dice la 5W. La elaboración formativa como sumativa deben ir de la mano. Debo cimentar valores, debo cimentar actitudes, desarrollar habilidades y destrezas, pero eso va acompañado de una evaluación, de una ponderación, tanto cualitativa como cuantitativa en mi proceso de formación. Licenciada Villatoro, por favor, lamentablemente Sandrita.
Perdón, sí. Gracias. Perdón, Miguel. Sí, les decía que Disculpas. habla entonces del tema de la razón como instrumento principal, y creo que esto es, se relaciona a lo que estaban hablando sobre la estabilidad, la función, que son muy importantes, pero que hay que combinar siempre con otros valores. Y acota sobre las 5W que utilizan algunos periodistas americanos para poder arrancar con un proyecto, y que eso lo usa mucho en sus clases, que es el who, what, where, why and how. O sea, quién, qué, dónde, por qué y cómo. Y muchas veces la orientación que hacemos en los diseños está divorciada de esto. Hemos perdido un poco el rumbo, sobre todo cuando se empieza el proyecto a través de la forma. Y cuando él habla de la razón, habla precisamente de los argumentos. Entonces, apelo a que nosotros como docentes volvamos a la esencia, y que cada vez que se arranque un proyecto deberíamos de hacer esas preguntas: ¿para quién es? ¿En dónde está ubicado? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? Etcétera, para poder tener siempre un camino, un derrotero real, ¿verdad? Y que no nos dejemos guiar tanto por las actuales redes, que realmente hay una arquitectura ahí del espectáculo, y que muchas veces se aleja de lo que realmente tenemos como demanda, sobre todo localmente. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Definitivamente, sí, es importantísimo pues poner atención a ese aspecto de retornar, obviamente, a nuestra conexión con el contexto, a nuestra conexión con la realidad, esa realidad que es definida por los aspectos físicos, ambientales, sociales, culturales, y con los recursos económicos con los que contamos, ¿verdad? Entonces, primero va Maco de León, después la licenciada Villatoro y luego Ronnie. No sé si alguien más aquí pidió la palabra. Luego Sergio Vélez. Gracias. Adelante, Maco. Gracias. Pues ahí, cabal, como dice, escuchar y aprender, ¿verdad? Creo primero que todo felicitar porque realmente es un libro muy apropiado para nuestra actividad académica y como arquitectos, ¿verdad? Que es un tema muy gratificante, y me gusta mucho, cabal, lo que menciona en la página 28, el de saber enseñar y querer enseñar. Creo que es un tema muy importante, ¿verdad? Porque una cosa es que seamos unos arquitectos muy exitosos en la calle y todo, y otra cosa es saber enseñar ese conocimiento y sobre todo lo que menciona él de transmitir ese entusiasmo por el hacer arquitectura. Creo que es muy importante, así que felicitaciones primero por el libro. Claramente no conocía al autor, pero sí, muy bueno, muy en el tema de cabal, lo que mencionabas ahí, Raúl, muy una humildad muy fuerte que la vemos también, creo yo, en la facultad. Es decir, el reconocer que tenemos también colegas, ¿verdad? Como Miguel Luis Álvarez, que yo lo pongo de ejemplo ahorita que estamos viendo Interrelación de Fondos. Vean la obra de Miguel Luis Álvarez en la arquitectura aplicada. Síganlo en sus redes sociales. Son ejemplos, digamos, de colegas exitosos que creo que vale la pena impulsarlos dentro del estudiantado para que también ellos se motiven y que vean realmente el tipo del hacer arquitectura, ¿verdad? Y sobre todo esa sensibilización de los espacios, que me parece súper valioso. Y lo mismo, ¿verdad? El mismo autor habla tanto de sus profesores como de sus colaboradores y de los mismos estudiantes. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, miren, la Facultad de Arquitectura es un espacio para hacer networking. Ustedes aquí van a encontrar talento, ¿verdad? Que probablemente ustedes van a aprovecharlo, digamos, del sentido positivo, ¿verdad? En algún proyecto a futuro. Entonces aquí venimos a ser amigos de todos, a conocerlos y a ver quién y qué talentos son los que tenemos aquí, ¿verdad? Porque creo que es una dinámica que yo la viví, ¿verdad? La viví siendo estudiante, la viví con mi oficina también, ¿verdad? Jalando talentos para mi empresa y como colaboradores. Entonces creo que es la verdad que muy fortalecedora esta lectura que vamos a llevar en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Marco. Sí, efectivamente,
pues la actividad docente nos permite, nos da la oportunidad de ir construyendo esas redes que luego pues van también a fortalecerse, a consolidarse ya fuera de la facultad también, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente que en ese sentido esta lectura también pues inspira, ¿verdad? Y motiva a fortalecer esas redes y esa comunidad que representa pues la Facultad de Arquitectura, tanto los que estamos acá adentro como aquellos que aún estando fuera no dejan de ser miembros de la Facultad de Arquitectura, como lo dice el diploma, ¿verdad? El título de arquitectos. Adelante, licenciada Villatoro, luego sigue Ronnie, luego Sergio. Gracias. Solo para retomar un poquito lo de la razón. Esta parte donde el autor, ¿sí?, menciona que los proyectos deben ser siempre enseñados a los alumnos utilizando la razón. Pero bien, decimos qué es la razón. En el curso de Sociología y Desarrollo, ¿sí?, se les muestra a los alumnos realmente una de las palabras preferidas por mi persona, que es el discernimiento. Porque el discernimiento nos sirve realmente para definir si está bien o no está bien. Y comparando ahorita al arquitecto aquí Campos, sí, realmente me doy cuenta que él eso es lo que trata como profesor. Realmente enseñemos a hacer arquitectura con la razón. Entonces, la idea y la clave es la razón para discernir, pero ¿para discernir entre qué? Pues entre si está bien o no está bien, ¿no? No vamos a utilizar la filosofía cristiana de bien y malo, bueno y malo, porque entonces confundimos a los alumnos, pero sí si está bien o no está bien, porque es parte de la ética y de la práctica que debe tener la arquitectura, como lo menciona aquí casi en toda la parte que he leído del arquitecto. Gracias. Así es, muchas gracias, licenciada. Definitivamente que es importante retornar también a esos conceptos filosóficos fundamentales que ayudan a enmarcar la práctica de la arquitectura dentro de un marco teórico filosófico que nos permita discernir y previo a tomar decisiones en el proceso de diseño arquitectónico, en el proceso de proyectar, en el proceso de ejecutar, en el proceso de usar la arquitectura y en el proceso de mantenerla y a veces también de recuperarla, rescatarla cuando estamos hablando del patrimonio. Muy, muy acertado. Muchas gracias. Adelante, Ronnie. Gracias. Sí, la lectura de este autor, este arquitecto, da para muchas reflexiones y yo creo que eso tal vez es lo más importante, ¿verdad? Tal vez no insistir en lo que tal vez ya le afirma, sino que tal vez reflexionar sobre ello. A mí me llamó la atención varios aspectos, solo quiero mencionar algunos que se me vienen ahorita a la cabeza. Uno es que no debe haber, o no deberíamos nosotros entender posiblemente que la belleza solamente es en las formas, o en la fachada, o en la apariencia. Yo pienso que la arquitectura, si se aborda de manera integral, tiene belleza en el funcionamiento que nosotros podamos proponer, tiene belleza en el concepto estructural que nosotros podamos proponer, tiene belleza en el tipo de materiales y sistemas constructivos que nosotros podamos elegir. Y por supuesto, tiene belleza también en otras cuestiones, como por ejemplo el entorno ambiental, el manejo, digamos, no solamente de natural, sino el ambiente social que nosotros podemos generar, de intimidad, de socialidad, de compartir, etcétera, en un espacio arquitectónico. O sea, creo que la belleza no solamente se debe expresar en un aspecto estrictamente formal. Por otro lado, también, digamos, me ha llamado la atención el hecho de que ciertamente, y aquí han hecho hincapié en eso, creo que es muy importante, detrás de toda propuesta, detrás de toda decisión en el proceso de diseño arquitectónico y de ejecución de la obra, también debe haber razón en todo proceso. A veces se asocia como que la belleza es una cuestión únicamente de emociones, de sentimientos, pero también debe haber argumentación, y eso nosotros debemos de insistir en nuestras clases, argumentación, razones. A partir de una razón
se puede dar una propuesta creativa de mucha belleza, de mucho arte, pero a partir de una razón, no solamente la belleza por sí misma, sino que debe tener, digamos, un fundamento, un motivo de ser. Y en ese caso, digamos, nosotros tendríamos que partir de esa razón para entonces tener fantasía y proponer una arquitectura, digamos, llena de creatividad, llena de fantasía, y no caer en generar posiblemente arquitectura fantasiosa, que ya es otro concepto. También me llamó la atención el hecho de que, según yo, la verdad que ahora no estoy seguro, fue Platón el que había expresado que la belleza es el esplendor de la verdad. Y sí, toda verdad es bella por sí misma, ¿no? Y a veces, digamos, también hemos caído en la trampa de querer hacer una arquitectura artificiosa que no se expresa con su verdadera naturaleza. Hace poco, cabalmente, yo vi una obra real, la observé físicamente, de un arquitecto muy famoso, no viene al caso, y muchos se maravillaban, pero era una arquitectura que era fantasiosa realmente porque no expresaba su verdadera naturaleza. Como muchas cosas ahora, como se llama la cultura light, ¿no? que no tienen fundamento, simplemente tienen apariencia. Y la última reflexión, para ya no seguir hablando tanto, es el hecho de que, como lo manifiesta, como lo demuestra, mejor dicho, tal vez no lo manifiesta, pero sí lo demuestra el arquitecto Campo Baeza. El arquitecto debe tener conocimientos, yo diría básicos, lecturas, cultura general. Y la cultura general no viene dada solamente por la cuestión del conocimiento científico, sino también por las humanidades. Y en eso hay una invitación para los que organizan estas actividades tan interesantes, para que no caigamos en la trampa de leer solo arquitectura por sí misma, porque también la arquitectura contiene historia, contiene sociedad, contiene naturaleza, contiene arte, contiene cultura. Y entonces pienso de que nosotros, y no solamente nosotros como profesores, sino también promover en el estudiante que vaya ampliando, digamos, su campo cultural. Solamente un arquitecto que tenga acceso, digamos, a conocimientos de cultura más amplia va a tener igualmente más concepto de esa belleza integral y no solamente formal. Muchas gracias. Sí, va Sergio, después Carlos. Sí, Ronnie, solo comento un poquito lo de Ronnie y que me parece importante su intervención en el sentido de que estamos realmente ante un desafío muy fuerte, porque realmente estos momentos de la historia de la humanidad en donde todo se relativiza, en donde todo, como decía Miguel, también está vinculado a la arquitectura del Star System o a la arquitectura de Pinterest y todo eso, ¿verdad? Entonces, realmente los que muy bien decía, como muy bien motivas, Ronnie, los primeros que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros, ¿verdad? Y sobre todo a partir de acá, del claustro, ¿verdad? De nosotros como docentes, ¿verdad? Debemos prácticamente que asumir ese rol protagónico, motivador, inspirador, ¿verdad? De que mueva y que invite a las nuevas generaciones a formarse, no solo desde el tema y del ámbito de aquella literatura, aquel conocimiento específico de la arquitectura, sino que en música, en arte, en literatura, en poesía, ¿verdad? Todo lo que prácticamente las expresiones artísticas ligadas al humanismo, que al final de cuentas también es lo que nos va a ayudar a fortalecer esa condición humana para hacerle frente a esos desafíos, tanto de la imagen, de lo relativo y sobre todo esto que nos viene de la inteligencia artificial y todo eso, ¿verdad?
Tal vez solo para completar lo que decía Raúl y con respecto a lo que decía Ronnie. Pues obviamente no solo debemos de estar en los, tratar temas de arquitectura, tratar los textos de arquitectura, y por esa razón también dentro de la renovación curricular, en los talleres de renovación curricular se hicieron una serie de sugerencias y partimos por el marco filosófico. Desde cuántas se hicieron una serie de charlas el año pasado sobre el marco filosófico, sobre el pensamiento reflexivo y crítico, sobre el pensamiento asertivo, sobre el pensamiento complejo, en fin, como para ir ahondando también en eso. Esas charlas que se dieron creo que serían importantes pues, para quienes estén interesados que las puedan ver y están en el canal de YouTube de Innovación Educativa y que nos abre un poco más el marco. Y sobre lo mismo, pues también podríamos pensar qué libro se podría ir leyendo después que no fuera estrictamente pues, de un arquitecto. Gracias. ¿Quién sigue? Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, por lo que planteaba Ronnie, yo creo que esto viene a fortalecer lo que inicialmente decía la licenciada en el aspecto de que la columna vertebral tiene vértebras, ¿verdad? Entonces, si la arquitectura tiene que llegar al diseño arquitectónico como lo esencial, esas vértebras vienen a integrar cabalmente lo que Ronnie estaba planteando, que son una serie de elementos y de otras disciplinas que no podemos dejarlas por un lado para llegar a una respuesta real, ¿verdad? En cuanto a lo que planteaba el autor, también yo leí un poquito más, me interesó leer un poquito más y hay ciertos conceptos como el que no debemos únicamente transmitir conocimiento, sino que debemos de transmitir, debemos de comunicarnos para poder llegar realmente a la esencia de la creatividad del diseño arquitectónico. Porque sí es bien cierto de que no podemos seguir diseñando elementos aislados fuera del contexto y fuera del usuario o de la sociedad a la que le vamos a dar un servicio con la respuesta que estamos generando, ¿verdad? Y ahí viene el aspecto que él planteaba también de la verticalidad estructural, ¿sí? Que ha ido reformándose a través del tiempo con elementos como alguien lo mencionó también, como el acero, ¿verdad? Que vino a transformar todo ese proceso de diseño que era rígido y que ahí es donde se empieza a hablar que la belleza no necesariamente, tal como lo decía Ronnie también, no es solo elementos estructurales que sobresalgan de la fachada, ¿verdad? Y finalmente creo que uno de los elementos más importantes que son las edificaciones dentro de un proceso de desarrollo de un contexto es la imagen urbana. Y la imagen urbana la vamos a lograr única y exclusivamente dando una respuesta que se acomode al contexto. Recuérdense que hay una confusión en lo que es imagen urbana y paisaje urbano, pero uno es indicador del otro. Entonces creo que es parte del proceso de la enseñanza-aprendizaje que estamos impartiendo. También más la comunicación directa entre estudiante y docente. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, definitivamente totalmente pertinentes los comentarios de todos. Prácticamente pues se han desencadenado a partir de la lectura, ¿verdad?, de este documento. La doctora Fuentes, Sonia, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y nuevamente yo reitero la felicitación y el agradecimiento al doctor Monterroso por la invitación a leer este libro. Creo que, bueno, aparte de que da mucho gusto leer al autor, sobre todo porque él sí tiene la suficiente humildad para reconocer cuáles han sido sus fuentes de inspiración y la cita con mucha propiedad. Entonces, pues al final le da rigor científico a lo que él está diciendo y obviamente lo está comprobando con su obra. En resumen, mi comentario va sobre todo porque yo considero, después de leer lo que llevamos leído, y creo que viene más, y me voy a convencer más de lo que voy a decir ahora, que es una invitación para todos nosotros que tenemos el privilegio no solo de dar clases, pero que también tenemos ejercicio profesional, a escribir de lo que hacemos con la propiedad adecuada, ¿verdad? Hay muy pocos arquitectos que escriben sobre su obra y que lo hacen de buena forma. Y yo me atrevo a decir justamente porque él cita tanto arquitecto, no solo que ha leído, pero que también ha experimentado y que le han dado clases, ahí es donde yo redunda su humildad, que reconoce de dónde viene su, pues,
lo que sabe hacer, creo que es una invitación para que escribamos, ¿verdad? No tenemos esa costumbre. A mí cuando vi el capítulo del manifiesto de la no modestia, así se llama, ¿verdad? La verdad es que me dio risa porque sí, obviamente, él critica el concepto como tal, pero cuando uno lee cómo él diseña, él es elegante. Entonces, pues me dio un poco de risa porque sí, no, ¿verdad? Entonces, como que disfraza el concepto al final, porque obviamente él, como casi todos acá tenemos el ego por el cielo, ¿verdad? Entonces está diciendo que su arquitectura es non plus ultra, que al final también pues hay mucho aporte, pero también creo que sí toma distancia crítica y sabe desarmar los elementos compositivos de la arquitectura y las describe de una forma que realmente enseña. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Sí, definitivamente que es oportuno retomar las palabras y la invitación que Sonia hace a que escribamos. Todos debemos de escribir realmente, y lo hace la invitación Alberto Campo Baeza también, hace esa invitación, ¿verdad? A que escribamos, a que obviamente traslademos al papel, que registremos todas esas experiencias, porque al final, si se hace, como muy bien lo señala Sonia, con rigor científico, pero con sencillez, como lo hace Alberto Campo Baeza, pues al final pues va a trascender. Adelante, Alejandro, gracias. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Sí, justamente se han hecho muy buenas reflexiones en relación al quehacer docente de nosotros. Y justamente en el libro, en la página 39, Campo Baeza indica: se es mejor arquitecto siendo buen docente, y se es mejor docente siendo buen arquitecto. Creo yo que han sido reflexiones que ha tocado Miguel Luis y Ronnie, justamente de que se tiene que saber de todo un poco, ¿verdad? De cultura, como dijo Ronnie, de otras ramas, o como expresaba Miguel Luis, ¿verdad? Realmente llegar a ser analíticos, dando respuesta al quién, qué, dónde, por qué y cómo, ¿verdad? Para que los estudiantes tengan esos argumentos y defiendan sus proyectos que nos presentan, ¿verdad? Entonces creo yo que es una buena reflexión, ¿verdad? No solo ser docente, sino que ser un buen arquitecto, sin el término, digamos, como lo mencionó Maco, de ser exitoso, ¿verdad? Yo creo que eso es, entre comillas, básicamente el realmente ejercer afuera y tener ese conocimiento, básicamente. Miguel, perdón, aquí también, Miguel. Sí, gracias, Alejandro. Sí, definitivamente el tener esa proyección integral de pensar, comunicar e inspirar al final, ¿verdad? Es la idea de la docencia, pues se resume en inspirar. Nos permite, obviamente, generalmente, pues desarrollarnos de manera integral, ¿verdad? Me parece, y coincido con Alejandro en el tema de exitoso, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la práctica, como dice Campo Baeza también en la entrevista, que lo impresionan más los arquitectos concisos, ¿verdad? Y no que tienen gran práctica, sino que tienen a lo mejor poca práctica, pero que consistente han reflejado eso, todo lo que hemos hablado, todas esas reflexiones éticas, filosóficas, la pueden y son capaces de traducir en una obra que es más concisa que extensa, ¿verdad? Adelante. Gracias, buenas tardes. Soy Delia María y qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues retomando la lectura, la importancia de un elemento que señala aquí el autor, los estudiantes. Él señala lo importante de sus estudiantes y la calidad de estudiantes que tiene. Creo que nosotros también tenemos riqueza en los estudiantes. A mí me retan y eso me agrada muchísimo. Creo que parte del crecimiento que él reflexiona en su práctica es justamente eso, que nos plantean con una visión fresca cuáles son las inquietudes de la actualidad, y creo que eso es
parte de las cosas que tenemos que valorar, y pues yo se los comunico a los jóvenes, les digo, miren, a mí me gusta que me pregunten, y si yo algo no lo sé, lo voy a buscar, pero pregúntenme porque me hacen sentir que podemos todavía crecer y hacer más. Entonces creo que hacerles visibles a ellos las oportunidades que nos dan es también parte del intercambio docente que podemos tener. Y la siguiente idea, solo concuerdo muchísimo con los colegas que dicen que escribamos. Hace un poco tiempo estaba viendo una conferencia de la Fundación March, se llama Figuras Divinas, y lo separaban en periodos históricos. Yo estaba viendo la de Egipto, y ahí el doctor José Ramón Pérez Axino habla sobre las palabras. La idea del faraón o del poderoso de perpetuarse era convertirse en una palabra o en un jeroglífico. Entonces es esa necesidad desde la antigüedad, no solo de contar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me imaginé esto así, me imaginé esto allá, pero también eso de perpetrarse a través de las palabras, creo que es una práctica que debemos de sí reflexionar y de sí de tomar con seriedad. Gracias, Delia. Sí, definitivamente la arquitectura al final también es eso, ¿verdad? Esa necesidad de trascender, ¿verdad? Y es lo que ha caracterizado a las grandes civilizaciones, el encontrar la forma de comunicarse hacia el futuro, ¿verdad? Porque precisamente los faraones buscaban eso, incluso después de su muerte, ¿verdad? Ser prácticamente eternos a partir de una expresión arquitectónica que además también iba a ir acompañada de una expresión escrita, ¿verdad? En el caso de los egipcios lo vemos así, en el caso de los mayas también lo vemos así, en el caso de todas las culturas y las grandes civilizaciones lo han dejado plasmado de esa misma manera, ¿verdad? Lo arquitectónico a la par siempre de la expresión narrada, escrita y en poesía, a través del arte, la música, todo eso, ¿verdad? No sé si alguien levantó la mano. Ah, Miguel. Sí, si me dan chancecito, Adelante, otro Miguel. comentario. Hay una parte de Campo Baeza que llama la reflexión porque creo que la facultad está en un momento crucial donde se está planteando una renovación curricular y sin embargo, perdón, pero pienso que estamos igual, seguimos enseñando la función como la aprendimos por lo menos yo hace 35 años y ya la educación ha avanzado muchísimo. Él tiene un término aquí muy interesante que son los mecanismos. Y los mecanismos están relacionados con el Ramplan, están relacionados con romper la esquina de Frank Lloyd Wright. Es decir, hay tantas enseñanzas en la propia arquitectura y que deberíamos nosotros de estar tratando de tener contacto con eso, de estudiarlo y plantearlo en las clases, porque si seguimos pensando en que la cocina y el comedor tienen una función, una relación directa, pues está demostrado que eso es válido circunstancialmente. Entonces, creo que es una oportunidad para que nos permitamos hacer un cambio esencial en cómo se educa, ¿verdad? Y cuando se habla, el otro tema es de los casos análogos. Que le decimos a un estudiante, busque casos análogos y lo que hacen es buscar formas, figuras, lo que decía Ronnie, simplemente algo de imagen y no ven el análisis estructural, no ven el análisis ambiental, es decir, no hay sustento en el análisis, pero también es parte de culpa nuestra porque no les hacemos y no les explicamos cómo hacerlo. No se vale decir, hacer la tarea, hacer la investigación y después esperar resultados. Si el profesor no está involucrado y no les enseña cómo hacer un análisis y sobre todo, ya terminando, no hace el análisis de los modelos icónicos y las contribuciones que han tenido los proyectos más importantes alrededor de la historia, entonces no podemos exigirlo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí, definitivamente que estamos ante un desafío que nos llegábamos tarde, de hecho, como escuela, ¿verdad?
mantenemos todavía la formación funcionalista racionalista que se originó en el siglo XIX y que fue digamos que el motivo didáctico pedagógico más importante en las escuelas de arquitectura durante el siglo XX. Obviamente, la idea de estos espacios es precisamente que reflexionemos en torno a eso y que exploremos a las distintas opciones y alternativas que tenemos para diseñar a partir más de la experiencia espacial y no tanto a partir de una planta funcionalista racionalista, ¿verdad? Definitivamente que esa es uno de los objetivos y motivos de reunirnos en torno a esta publicación, obviamente sin invalidar todos esos procesos que definitivamente también pues fueron aplicables en su momento, ¿verdad? Y que le dieron precisamente validez a esas teorías. Vamos a dar lugar, porque ya va siendo hora de irnos a diseño, a dos últimas intervenciones, así que adelante, Ileana. De lo que estaban diciendo respecto a la docencia, ¿verdad? Es interesante como la arquitectura, bueno, refiriéndome al capítulo que dice el ojo del arquitecto, ¿verdad? Y que estaban comentando de que nadie escribe mucho menos de su obra como arquitectos. Yo pienso que muchos profesores pues tienen mucho que hablar de la obra que han realizado, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de la gran admiración de Baeza, que cómo puede combinar tantas cosas y o sea que tiene una gran capacidad, no sé cómo hará para, uno a veces piensa en el tiempo, ¿verdad? Pero eso le fluye nato, lo trae, o sea, para poder dar tantos aportes, tanto en la docencia como en su profesión, ¿verdad? Y él tiene una anécdota ahí, ¿verdad? Que cuando fotografiaron la obra de Luis Barragán, ¿verdad? Fue cuando se empezó a dar a conocer su obra y fue cuando él obtuvo el premio Pritzker. O sea que cuántos premios Pritzker pudieran haber acá, ¿verdad? No es vanidad, sino porque no hay oportunidad, no nos hemos dado la oportunidad, ¿verdad? De, tal vez estamos sobre la marcha, con miles de ocupaciones, podía ser uno y reflexionar, tomarse un tiempo y pensar en la obra arquitectónica que ha realizado, ¿verdad? Y empezar a fotografiarla, como hacer como el mismo camino, ¿verdad? O inspirarse en esto, porque sí hay mucho talento de arquitectura que la verdad que está desperdiciado. Entonces, no sé si es o sea, este libro realmente lo hace a uno reflexionar en muchos aspectos. Ay, de la que me perdí o de lo que se perdieron o lo que pasó, ¿verdad? Es la verdad que es muy motivante, ¿verdad? Y cada capítulo pues es una explosión de muchas cosas, ¿verdad? De mucho aprendizaje. Solamente quería acuñar un poco con eso, siguiendo lo que estaban comentando. Gracias, Raúl, y felicitaciones por el programa de lectura. Gracias, Ileana. Sí, les recordamos que la asistencia es el código QR que se está proyectando ahorita en pantalla, tanto para los que están a distancia como los que están en presencial, o pueden también vincularse a través del enlace que aparece en pantalla. Creo que fue una sesión bastante productiva. Antes de dejar al arquitecto Valladares para que nos despida, quisiera concluir nada más en que en agradecer precisamente el entusiasmo que despertó la lectura de este libro, porque varios compañeros me abordaron en los pasillos de la facultad y muy entusiasmados me preguntaron por el proceso y me manifestaron su intención de participar. Además de que cada una de las intervenciones fue más que acertada y pertinente, creo que nos da la oportunidad precisamente de fortalecer estos encuentros que nos permiten consolidar nuestra cultura arquitectónica
y que obviamente también nos preparan para hacerle frente a esos desafíos del futuro que implica la responsabilidad docente de formar a las nuevas generaciones. Gracias por su participación y los dejo con el arquitecto Valladares. Yo creo que ya lo dijiste todo. Les agradecemos realmente la participación a cada uno de todos ustedes, los que están virtualmente y los que están aquí en la sala. Y un especial agradecimiento a Raúl por la conducción de esta actividad. Y los esperamos pues en el próximo evento, pues que va a ser la continuación de la siguiente parte del libro. Está programado y calendarizado, así es que por favor pongámonos pilas para leer el capítulo siguiente que nos trae sobre la arquitectura y que pues eso enriquezca más todo nuestro bagaje de formación profesional y de docentes para hacer los cambios que efectivamente ya se han visualizado aquí que tenemos que ir haciendo. Así es que muchas gracias y